y estoy llegando a las instalaciones, a la oficina de Baja Aerospace, el clúster aeroespacial aquí en Tijuana, Baja California, y vamos a ver, aquí está Tomás Ibaja. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. Qué Encantado gusto, de Paul, saludarte. bienvenido, Oye, muchísimas gracias Ya por... teníamos un buen Ya rato tenía de un no rato de que verte, no nos saludábamos, mi querido Tomás. Un placer ¿Qué dice estar Tijuana? aquí ¿Cómo te está acompañante. tratando Tijuana? Tijuana siempre me trata muy bien. Es Qué una de mis maravilla. ciudades favoritas y no, bueno, siempre invitadísimo a regresar. Y sobre todo, si tengo la oportunidad de platicar con un líder como tú, Tomás, estoy muy agradecido de que me estés recibiendo. No, pues antes que nada, muchísimas gracias. Definitivamente Tijuana tiene mucho que ofrecer, Baja California como entidad también. Quería compartirte que apenas hace una semana estuvimos nosotros en un evento con el alcalde electo ya actual, presidente municipal, y nos comentaba que si Tijuana, el municipio de Tijuana, fuera un estado, Mm. por su potencial económico y su desarrollo industrial, sería el estado número 16 De la federación. de la federación. Si el Interesante. municipio de Tijuana fuera un estado, sería el estado número 16. Me llamó mucho la atención ese dato, y pues es importante compartirlo con la audiencia. Sin duda, tiene mucha trascendencia lo que me platicas porque le da una idea a nuestra audiencia de lo que significa Tijuana en la industria del país, en la manufactura, y en ese sentido yo quisiera que le platicaras también a mi audiencia que, que, sin duda te conoce bien, pero también para los que no te conocen también. Tomás, eh, ¿cuáles son los objetivos de Baja Aerospace? ¿De dónde surge esta iniciativa que sé que ya tiene al menos 2 décadas en el sector? Eh, qué es lo que promueves tú? ¿Qué es tu visión de por qué hay que hacer un clúster aeroespacial y junto con tu consejo dirigirlo aquí? Y cuéntanos un poco del el fin principal del clúster. Sí, muchas gracias. Bueno, esta dinámica del sector aeroespacial inició ya hace casi 6 décadas. De hecho, este año del 2024 cumplimos 58 años. Desde que la primera empresa, ya por el decreto en aquel entonces de Maquila, inició operaciones en nuestra entidad. Y en aquel entonces pues eran operaciones muy básicas, ensamble muy sencillo, como que había que darle esa confianza a aquellas empresas que venían explorando, porque esa era la palabra, explorando, si podían ellos contar con un aliado confiable, y que en el caso de nosotros, por tener esta relación muy intrínseca con California, pues para muchos, en este caso empresarios de California, del sur de California, pues vieron con buenos ojos no solamente el hambre del mexicano en términos de querer aprender más, sino también esa creatividad de poder hacer con nuestras manos algo que pues ha resultado con el paso del tiempo pues muy beneficioso para ambas economías. Así fue como inició esta carrera, digámoslo así, del sector aeroespacial, donde no existía un clúster como organización. Okay. Se estaba gestando el clúster entendido bajo el criterio de la clusterización, donde las empresas, al ver que existían las condiciones adecuadas, decidieron pues no solamente establecerse, sino también buscar mayor proveeduría. Correcto. Y al no encontrarla, pues venían en grupos, en oleadas, vamos, a nuestra entidad. Ya después de varias décadas, esto fue tomando forma, se abrieron diferentes segmentos, porque no solamente se trataba de una área de oportunidad, sino se dieron cuenta de que era muy diverso lo que se podía hacer. Y así fue como nacieron las empresas, o más bien se consolidaron las empresas de partes y componentes para la aviación comercial. Se termina la pandemia, pero esa dinámica que ya la adopta Amazon y la adoptan otros grupos, pues ya todo
lo manejas casi a través de tu pantalla y puedes pedir lo que quieras y te llega a tu domicilio, sí, pero eso no se mueve solo. Cargo aéreo entonces toma un segmento importantísimo que a la fecha sigue vigente. Y el último, pues tenemos costa, tenemos playas, tenemos sol, y eso es, digamos, caldo de cultivo para todos estos deportes extremos. Mira, hasta en el deporte. En la parte del deporte, donde vemos a estos jóvenes intrépidos, pues, aventándose en parapente, manejando los paramotores, operando los ultraligeros, todo el tema del paracaidismo, ¿no? Pues ese es el free spirit californiano que te presentan las condiciones adecuadas para aquello. Entonces, resumiendo, estamos hablando de 7 segmentos de negocio que fueron creciendo, no todos a la par, pero eventualmente fueron confluyendo, lo que yo lo defino como todo aquello que se levanta del suelo, que está regulado por la autoridad aeronáutica, tiene que ver con nuestro clúster. Con el clúster, claro. Y de esa naturaleza es como, contestando tu pregunta, es que este clúster nace, no hace 60 años, sino nace hace casi 20 años. ¿Y nace por qué? Porque hace 30 años se gestó este famoso libro de Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, donde hablaba de la especialización también en los temas industriales, donde la multisectorialidad tenía que dar paso a la especialización industrial. Y los clústeres eran entidades en un ecosistema regionalizado donde las mismas empresas buscaban apoyarse y tener una competencia sana, pero buscando la forma de que haya la suficiente proveeduría, el suficiente talento y el apoyo gubernamental. Por eso se habla de la triple hélice. Así es. Que es como funcionan los clústeres, a diferencia de otras asociaciones u organismos. Eso lo entendimos perfectamente y entonces comenzamos con lo que se decía. Ahora sí que la famosa leyenda urbana de que aquí había mucha industria. Uh-huh. De que aquí había mucha industria. Bueno, pues, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué retos existen? ¿Dónde está el mercado al que atienden? Así es. Eso no lo puedes resolver si no es yéndote al campo. Y una vez que haces un levantamiento de quiénes son, dónde están y todo esto que yo me cuestionaba, pues los primeros que nos fuimos para atrás fue precisamente nosotros. Nos dimos cuenta que a la fecha mantenemos en todo México un liderazgo en el sector aeroespacial de casi 6 décadas. Ese no lo ha perdido Baja California. Hemos seguido creciendo, las empresas se siguen expandiendo y dadas las condiciones geopolíticas en la actualidad, donde vemos por un lado esta lucha comercial o esta, digamos, diferendo uh-huh. de visiones entre Estados Unidos y el resto del mundo, y por otro vemos reacciones naturales en Europa y en el Medio Oriente, para el caso de nuestro sector, que son productos vinculados al tema de seguridad nacional de un país como Estados Unidos, pues son productos que no vas a encontrar en un anaquel, ni que lo vayas a pedir. Muy sensibles y muy especializados. Entonces, esto te permite vivir en un mundo paralelo. Esta industria se mueve bajo otros criterios. Entonces, cuando hablamos de que en México hay ciertas condiciones adversas o positivas sobre algunos sectores en particular, industriales, o por la caída del peso, que si la afectación del dólar y la apreciación del peso. O sea, muchas de esas variables que en general a muchas empresas vinculadas a otros sectores les afecta. Pareciera que nosotros nos movemos en otro escenario, en una matrix. Así es, en otro mundo, ¿no? Completamente diferente a lo que se sabe en otros sectores, ¿no? En el centro del país. ¿No? Y a veces es muy difícil explicar
ante una audiencia, ¿por qué cuando escuchas a diferentes ponentes hablar de un escenario negro y luego habla una persona en relación a la industria espacial y es blanco? O cuando se dio la pandemia, donde hubo un sector, que fue el de las aerolíneas, que cayó brutalmente porque no había pasajeros, no te podías mover, pero por otro lado había todo un movimiento en la parte de manufactura del mismo sector que generaba aviones. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que estén construyendo más aviones cuando ahorita no hay vuelos? No, es que hay otro mercado alterno que también te necesita en términos de movilidad. Entonces, cuando conjugas todos esos factores, dices, qué fascinante tener de primera mano información que permite generar un impacto en tu comunidad o en tu sociedad, porque estás hablando no de trabajo que generas en esta industria, sino una carrera profesional, totalmente, especializada, tecnificada, con estándares globales. ¿Por qué? Porque esta industria no es una industria, atribuible a Baja California o atribuible nada más a México, que se rige bajo los criterios, como lo que a veces se dice en otros sectores. Hay que tropicalizar. No, aquí no se tropicaliza nada, al contrario, aquí hay que hacer las cosas como mandata la OASI a nivel internacional y aplica para todos. Sí, tiene que seguir esos procedimientos, como tal. Son los que son, y aquí no se vale los atajos, no se vale la reinvención. Y nada más como para darte otro dato importante, el 747, que es una maravilla de avión, hace como 10 años cumplió sus 50 años de volar. 50 años de volar, cuando, y todo respeto para el sector automotriz, cuando los modelos de carro cada 4 años son diferentes, ¿no? Sí, caen en obsolescencia como en un periodo mucho más corto, ¿no? Y aquí no, aquí está hablando de una plataforma, porque así se les dice en el tema aeroespacial, aeronáutico, una plataforma que tiene de vigencia 50 años en el aire. Entonces hablas de partes y refacciones que se siguen haciendo para ese modelo desde hace 70 años. Hace más de 50 años. Y que hay que tener un inventario porque pues requieren, en base al número de horas, que ponerlos en tierra para darles su mantenimiento preventivo, o si existe alguna reparación mayor por alguna situación que hayan vivido al momento de aterrizar o despegar o en el mismo aire, pues tener todas las mismas piezas que se siguen haciendo desde la número 1 hasta la 10.000 que se le ha conectado a ese avión, igualitas. Y nada de que, oye, pero es que a mí me gustaría hacer alguna mejor. No, el avión sigue siendo el mismo. Y la parte tiene que ser igual. Y en algún momento prácticamente todas las aerolíneas adquirieron 747, entonces se volvió un mercado de atender un avión insignia, ¿no? Para la transportación de las personas. Pues sí, digamos que la movilidad nos ha hecho pues acercarnos más. No hay que olvidar que en época de nuestros abuelos era un privilegio, además del costo, era un privilegio subirte a un avión. Y ahora vemos que hay muchas opciones para muchas personas, donde hay hasta primeras generaciones a la fecha que apenas se están subiendo un avión. Por primera vez. Y donde hubo abuelitos, y en el caso de nosotros que venimos del sur, en mi caso particular yo soy de Tabasco, a mí me tocó venir aquí en avión. Yo soy primera generación aquí en la región, pero a lo que voy es que hay familias que vinieron de muchos estados, porque Baja California es un estado de inmigrantes, vinieron la gran mayoría por carretera, y ya sus hijos tuvieron mejores condiciones, y ya sus nietos son los que ahora son los que están estudiando ingeniería aeroespacial en nuestras universidades, al grado de que estamos haciendo hasta cohetes experimentales en estos concursos que promueve el clúster para generar mayor interés en los jóvenes en la carrera espacial. Correcto. Esta especialización industrial que mencionas, Tomás, sin duda, Baja California la ha aprovechado a 1000, ¿no? Su situación geopolítica también que mencionas ha sido un factor fundamental para que se desarrolle la industria espacial en
en esta parte. Como saben nuestra audiencia, en México no se fabrican, no se ensamblan los aviones, sino que producimos una serie de componentes regulados y con una calidad particular para que estas aeronaves se puedan armar en otros países. Y la cercanía que tiene Baja California con los Estados Unidos lo puso en un punto estratégico para surtir esa proveeduría que desde el principio se empezó a demandar. Ha habido otros factores en el tiempo y en la historia, Tomás, que van como que subrayando que la especialización industrial ha sido una buena apuesta para Baja California, lo que acabas de mencionar, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Eso nadie lo preveía, ¿no? Empieza a suceder y Baja California responde y responde bien ante ese cambio en la necesidad de manufacturar ciertos componentes para una parte del negocio de la aviación. Hay que estar con los ojos súper abiertos y súper listos con las tendencias y con de repente los giros que suceden en el mundo, que tienen una afectación en el caso particular de lo que estamos hablando en Tijuana, en la industria aeronáutica y aeroespacial. ¿Qué miras tú hacia el futuro? Está por terminarse 2024. Nosotros aquí mismo en México ahora tenemos también cambio político y viene un año que para muchas personas tiene incertidumbre, pero al parecer la industria aeroespacial de Tijuana no la va a tener. ¿Qué observas tú? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se van a seguir consolidando las empresas que de por sí ya tienen tiempo aquí en Tijuana, que seguramente van a venir más porque se ve que la región da para que pueda existir una cadena de proveeduría mucho más compleja hacia los Estados Unidos? ¿Cuáles son tus reflexiones hacia 2025 sobre la industria aeroespacial? Pues no hemos dejado de crecer de manera favorable, aún en, como lo mencioné, en las condiciones adversas que se pudieran pensar, porque toda adversidad es una oportunidad y así hay que verlo. Pero yo creo que, y hiciste algún comentario que además hay que puntualizarlo, estamos entrando en una nueva administración federal, con una presidente, que ahora ya en la jerga se acepta el presidenta, aunque ese término no exista, pero vamos a utilizarlo por respeto a cómo así se le define. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos da mucho gusto a los que nos movemos en el mundo científico, en el mundo de las ingenierías, de las ciencias exactas, que tenga ella este conocimiento. Y por otro lado, de lo que hemos escuchado en cuanto al área de ciencias y desarrollo tecnológico, existe la propuesta de que se eleve a nivel secretaría. Para nosotros es miel escuchar eso, porque entonces sí tenemos esa expectativa de que podamos nosotros acercarle todos estos proyectos y propuestas que hemos desarrollado a través de las escuelas y la vinculación con el clúster, con los empresarios, con las pyme, con los científicos, para que desarrollemos nuestra tecnología. Tecnología que también tiene mercado. Tenemos una excelente relación con diferentes países donde lo hecho en México está bien hecho. Y sería importante dar ese paso. ¿Cuál es ese paso? Tomando en cuenta de que ya tenemos 60 años de lo que se dice en inglés el know-how, el cómo hacerlo, el cómo entenderlo. Buscar el no solamente mejorar, sino innovar con nuestra creatividad para que en alianza con la autoridad, porque este sector no en ningún país se ha movido solo. Se requiere del impulso del gobierno. Sí, por supuesto. Son inversiones de muy largo plazo, de mucho dinero, de mucha prueba con error que se tiene que validar, y todo eso requiere de una alianza muy estrecha con la autoridad, en los 3 niveles. Entonces, vemos muy positivo el que la doctora Claudia Sheinbaum escuche no solamente a nuestra región, hay otras regiones importantes en México que también está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, y que podamos detonar mayores patentes y que podamos nosotros participar
en estas iniciativas ya con una, digamos, una base que ya se creó de conocimiento y que se le dé el impulso que nosotros deseamos para poder trabajar de la mano, no solamente con la autoridad, sino también con las escuelas, y podamos desarrollar nuestra propia tecnología. Voy a ser muy ácido en mi comentario, pero por un lado me da mucho gusto que llevemos 58 años desde que la primera empresa se estableció en Baja California, pero honestamente no me gustaría celebrar 100 años bajo este mismo perfil. Yo quisiera celebrar los 100 años, no me va a tocar a mí, pero me gustaría que se celebraran los 100 años ya con nuestro propio avión. Eso estaría increíble, ¿no? Con nuestros propios drones, con nuestros propios satélites. Y vamos por ahí, ¿eh? Vamos por ahí. O sea, realmente hacia allá le estamos apostando, porque el clúster no debe ser nada más el pastorear lo que viene. Tiene que ser disruptivo. Constructor. Tiene que desarrollar, tiene que generar esos amarres, esos vínculos, con la intención de cómo incidir en la tecnología existente para poder hacer algo propio. Y entonces sí, a quien le toque estar sentado en el clúster, no solamente el de Baja, sino el de Querétaro, el de Chihuahua, el de Nuevo León, que ellos digan de manera conjunta, como México, tenemos un producto marca país, del cual nos sentimos orgullosos, con un nivel de complejidad, con un nivel de tecnología, de manos y mentes mexicanas. Sin duda lo que dices, Tomás, es súper alentador, y más en este canal que promovemos tanto lo hecho en México, la manufactura mexicana de calidad. Ver un avión mexicano surcar los cielos de nuestro país y sobre todo llevar pasajeros a otros lados del mundo sería, ¿no?, la conclusión de un gran esfuerzo que se ha venido haciendo durante muchos años, finalmente como poder ensamblar algo de esa envergadura en nuestro país. Y sin duda, Tomás, también lo que en esta perspectiva, pues los liderazgos también son importantísimos, ¿no? No nada más el principal que dirija el país, sino también los liderazgos sectoriales como en el caso tuyo, que sin duda has demostrado en estos 20 años que has tenido la sensibilidad y el sentido de progreso para acompañar a todas estas empresas y trabajar en conjunto con ellas para mejorar los procesos, para mantener el control de calidad, para estar en las regulaciones, para ir sorteando obstáculos naturales del crecimiento de una industria y todo este acompañamiento, toda esta gestión que bajo tu liderazgo en Baja Aerospace ha sucedido y que ha hecho que otras empresas también se sumen a esto, sin duda, me parece que viene la parte todavía más interesante de tu labor por lo que demanda el futuro y por lo que estamos seguros que va a empezar a suceder. Yo te agradezco mucho, Tomás, este tiempo para que nos platiques de todas estas cosas que sin duda son de mucho interés para nuestra audiencia porque, como bien decías al principio, a veces las personas tenemos una idea de lo que es la industria aeroespacial de nuestro país, pero también por estar tan de este lado del territorio, no estamos como tan empapados de los detalles y sin duda venir a platicar contigo pues le deja tanto a mí como a nuestra audiencia pues un mejor conocimiento de hacia dónde va el sector aeroespacial. Estamos muy agradecidos de tus palabras, mi querido Tomás, y como siempre es un gusto saludarte y te deseo, sabes, siempre el mayor éxito en tu trabajo, que siempre es muy significativo para el sector. Pues muchísimas gracias al equipo tan profesional que ustedes representan y que para nosotros es un gusto el podernos dirigir hacia su audiencia. Y desde aquí, desde Baja California, les mandamos un gran saludo y les deseamos a todos los que nos ven y tanto el equipo que produce estos podcasts o videoconferencias, el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, un gusto estar contigo. Al contrario, qué placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias.